Hola, muy buenas a todos. El día de hoy te presentaremos un producto que se determinó en la disciplina de metodología, el cual fue creado por 5 integrantes. Como podrán ver, abajo aparecen los nombres: Juan Diego Arillano Bonilla, Eduardo René González, Naomi Martínez Arroyo, Ariane Pérez Arias y Oscar Castilla Arillano. Les presentaremos un fragmento del anteproyecto sobre el trastorno de metodología. Pero se preguntará, ¿qué es? ¿Quién cura? ¿Es un proceso del alumno? ¿Hay una solución? ¿Podemos producir algunas actividades que ayuden a la mejora de la discalculia? Bueno, comencemos. La discalculia, o dificultad en el aprendizaje de las matemáticas, es una disciplina que impide el correcto aprendizaje numérico. Esto se presenta de manera más explícita en el área de las matemáticas o de las ciencias exactas. Es un trastorno de aprendizaje numérico donde las personas afectadas pueden enfrentar dificultades para entender desde los conceptos más básicos, como entender proporciones, que es más grande y que es más pequeño. Por ejemplo, algunas situaciones de estas se derivan en que no conocen las cantidades, les cuestan hacer operaciones básicas de suma, resta, también les cuestan agrupar signos, identificarlos. Y si bien la discalculia no tiene cura, ni es una fase del alumno, sino que es la manera de que su cerebro procesa las matemáticas. Debido a que es una discapacidad de aprendizaje en la actualidad, se asume que la discalculia es un problema cognitivo, congénito, perdón, con una importante competencia genética. A nivel cerebral se asume que la discalculia podría estar causada por una disfunción del surco interparietal, que afectaría a las representaciones de las cantidades, el concepto asociado al número. Como pueden ver en la imagen, esta es la situación que llegaría a presentar un alumno entre la sucesión de números de 1, 2, 3 y 4, 5 y 6, algunas sumas que les pueden dificultar en su elaboración. Planteamiento de problema. Algunos de los principales problemas que tiene la discalculia o déficit es que no se puede detectar tan fácilmente, pero existen varias señales que nos pueden ayudar a identificar el problema. Algunas de estas pueden ser el alumno utilizar los dedos para contar. Esto se consideraría muy natural al principio, pero puede causar muchos problemas a futuro. Le resulta muy complicado hacer cálculos aproximados. No puede intentar hacer operaciones mentales. Le cuesta mucho manipular cifras grandes como centenas o miles. Tiene errores de transcripción, por ejemplo, al escribir números dictados. En este caso, si un docente llega a hacerle un examen y que sea solo transcribir el número, esto se le resultaría muy difícil al alumno. A medida que el tiempo es frecuente, se manifiesta ansiedad o bloqueo hacia las matemáticas, ya que existe sensación de fracaso. Esto se debe a que el alumno, por tantas veces que se equivoca, pierde esa actitud positiva ante esta materia, lo cual nos debe importar demasiado, ya que puede complicar esto a un futuro de vida. Bueno, lo que realmente se observa en las escuelas y que debemos tomar en cuenta son las siguientes señales, y es que tiene relaciones lógicas entre números enteros y naturales. Eh, presenta algunas dificultades para plantear algunas operaciones básicas, ya sean restas, multiplicaciones, divisiones, sumas. Les cuesta trabajo hacer ese tipo de operaciones muy, pues que actualmente que ocupamos, ¿no? En nuestra vida diaria. Y podemos observar un desconocimiento total y absoluto en la regla de los signos para la multiplicación y la división.
así como no conocer las propiedades de la suma y de las restas. Ok, eh, si bien este déficit se escucha muy simple, se escucha como si no fuera de gravedad, pero de cierta manera es muy importante para nosotros tenerlo en cuenta, ya que pues las matemáticas son una parte fundamental en nuestra vida diaria, es algo que ocupamos todos los días a cualquier hora y que si tenemos este déficit o podemos observar este déficit en una persona, pues es mejor ayudarlo antes a que pues a futuro se presenten problemas más graves, ¿ok? Es difícil tener en cuenta estas características al mismo tiempo que un docente da una clase, ¿no? Porque no solamente debemos prestar atención a las señales de un solo alumno, sino a todo el grupo. Y bueno, esto precisamente el problema por el cual muchas personas con dicho déficit logran pasar desapercibidos desde una etapa escolar hasta una etapa adulta. Ah, Nuestra hipótesis para este anteproyecto es establecer enlaces neuronales a base de repeticiones constantes, que esto nos ayudará a vincular los conocimientos con matemáticos de una manera más efectiva en los alumnos de telesecundaria. Más adelante se comprobará o veremos eh, qué importancia tiene esta hipótesis dentro de nuestra investigación para ver si es funcional o no. Nuestro objetivo fue buscar y desarrollar actividades para mejorar la comprensión numérica con recursos, buscando la constante participación de los alumnos de telesecundaria en un promedio de 11 a 15 años de edad, al igual que tratar los obstáculos que presentan los alumnos. Dichos obstáculos son los problemas que ellos presentan en la resolución de problemas matemáticos con operaciones básicas, como son las sumas, las restas, identificar números o entender las proporciones. La pregunta de investigación fue, ¿podemos sobrellevar la discalculia con actividades didácticas? Nuestra justificación es que nuestra investigación busca enfocarse en la educación secundaria, debido a que si bien no podemos tratarlo desde un inicio como en preescolar o primaria, podemos poner un límite, puesto que, como se mencionó anteriormente, muchos docentes no están preparados y o capacitados para manejar dichos tipos de situaciones. Nosotros como docentes y posibles investigadores podemos tomar cartas en el asunto y generar en los alumnos, profesores e incluso en la misma comunidad la importancia que amerita tratar estos déficits a tiempo y saber identificarlos principalmente. Nosotros como equipo propusimos algunas estrategias para tratar o sobrellevar la discalculia. Estas son propiciar experiencias concretas con los números grandes y pequeños. Posiblemente esto sea más dar experiencias reales, ya que si nosotros le damos un acercamiento al alumno en cuanto a las matemáticas, algo que pueda manipular tal vez, podemos hacer que de esta manera aprenda mejor que, no sé, se me ocurre poniendo ejercicios, ¿no? de sumas en su libreta, ya que por lo general esto se vuelve algo monótono
y puede provocar el desinterés. Trabajar y repasar constantemente la noción de proporción y cantidad, conceptos como mucho, poco, bastante, más o menos, mayor, menor, etc., etc. Esto tiene como propósito evitar que el alumno, o más bien ayudar al alumno a que pueda reconocer las proporciones y cantidades, porque muchas veces un alumno con discalculia, al no tener esa noción tal vez muchas veces del espacio y como se menciona ahorita de las cantidades, si una persona le dice a un alumno, oye, necesito que me traigas, se me ocurre, 3 paquetes de hojas blancas, ¿no? El alumno posiblemente traiga o 2 o más o menos paquetes. ¿Por qué? Porque se le dificulta la comprensión numérica. Esto pasa muy seguido y es visto en muchos casos de personas en el ámbito familiar, ya que estos, cuando son niños, estos pues tienen la intención o la necesidad de andar manipulando cosas, tomando objetos y viendo las cantidades para, tal vez para jugar o en caso de que sea un ámbito familiar, para hacer tal vez algún favor. Entonces, tenemos la intención de eliminar esta barrera que se genera con la discalculia en el cuanto a proporciones. Hacer hincapié en la asociación del número con la cantidad que representa. Es conveniente utilizar referencias visuales concretos y manipulativos. Como ya lo dije antes, creo que manipular objetos o en caso de que sea una cantidad, puede ser muy útil que sea algo tangible, ya que si lo centramos en solo un ámbito, que sería el visual o tal vez el auditivo, presenta muchos problemas, ya que los alumnos con discalculia muchas veces incluso ni siquiera saben escribir números, o si le dices un número posiblemente lo confunda incluso. Entonces, para eso es esta estrategia, hacer hincapié en la asociación de números con la cantidad, porque muchas veces no saben siquiera, si les dices, necesito que dibujes un 5, no puedo dibujar exactamente el 5, voy a dibujar otro número, pero ese exactamente, posiblemente no. Contar y hacer grupos de objetos, utilizar el abaco en los cálculos. Esto es más que nada para, digamos, eliminar también esa dificultad de contar, porque muchas veces, bueno, a mí personalmente, en la escuela primaria, utilizábamos mucho el abaco, ya que nos querían quitar ese hábito de contar siempre con los dedos. E incluso cuando pasaban en el pizarrón, muchos niños en ese entonces contaban con los dedos para hacer una suma de 2 dígitos. Entonces, creo que esta estrategia es más que nada para eliminar eso. Practicar muchos ejercicios de seriación, presentar series de números y ordenarlos de mayor a menor y viceversa, completar lo que falta, etcétera. Otro de los problemas, aparte del espacio tal vez, de las proporciones, de contar, de identificar y de escribir números, es que tienen problemas con la seriación. No pueden seguir un orden, no pueden, si una serie va, por ejemplo, de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, agrupando una cantidad, se me ocurre, que quieren agrupar canicas. No pueden agrupar 2, 2, 2 y 2, sino que van a agrupar cantidades completamente diferentes. Estimular la memoria a corto plazo y entrenar la atención sostenida a través de ejercicios específicos. Estimular la memoria es muy útil, ya que eso va a ayudar a que generen un hábito. Cuando los alumnos generan un hábito, lo más bueno, lo que sucede normalmente es que muchas veces eliminan ese filtro de decisión y automatizan la acción. Si estimulamos mucho la memoria, podemos hacer que, aunque no pueda reconocer algunos números, sepa qué es, o bueno, sepa identificarlo. Digamos, si le decimos escribe un 5, ahora gracias a un hábito, posiblemente sí escriba ese 5, no porque él sepa como tal, sino porque se acostumbró, por así decirlo. Y eso en cuanto a las estrategias. En la viabilidad abarcamos 3 puntos. El alumno, a pesar de contar con discalculia, no era reconocido como tal. Los docentes no sabían identificar el déficit y por lo tanto lo confundían con desinterés. Sus compañeros tenían una mala idea del alumno debido a que no estaban conscientes de su condición. Estos 3 puntos van de la mano y son bastante importantes, ya que como lo
comentó mi compañera Naomi hace un momento, hay algunos docentes que no están preparados no están preparados y a la vez muchos no están conscientes de los problemas que puede representar no tratar un déficit a la hora que se debe. ¿Por qué? Porque imaginemos que tenemos un alumno X. Ese alumno X va al kinder y no entiende los números, no sabe sumar, no sabe hacer una serie de dos en dos. Entonces, ese alumno, como es pequeño, tiene una edad de 5 años, se me ocurre, a muchas personas se les hace tierno, tal vez lo dejan pasar porque dicen, bueno, pues es un niño, ya entenderá. Ese niño va a pasar a primaria. En primaria, si un profesor no lo trata o si sigue teniendo esa mentalidad de, es un niño, posiblemente después entienda, va a pasar a secundaria. Imaginemos que llega a secundaria. En secundaria tampoco sabe sumar, no sabe multiplicar, no sabe restar, no sabe dividir. Entonces, si pasa eso y el docente no está consciente de, de que posiblemente sea un déficit, de que tenga algún problema, lo vaya a asociar con desinterés, con desmotivación, no quiere aprender, es flojo. Entonces va a decir, no, pues si no, él no quiere aprender, porque yo tengo que poner algo de mi parte, ¿no? Entonces, ese alumno de secundaria, lo más probable es que pase al bachillerato o preparatoria. En preparatoria posiblemente se repita el mismo ciclo y pase a universidad. Después en la universidad va a ser todavía peor tratar el problema porque ya es un adulto, ya no, su memoria, su aprendizaje no puede ser manipulado de la misma manera que un niño. Entonces, de alguna u otra manera, si el alumno se lo propone, posiblemente termine la carrera. ¿De qué? No lo sé, depende, ¿no? Pero termina una carrera, digamos, o tal vez se salga de la carrera posiblemente por la presión. Ya es un adulto. Entonces, el problema va a ser aún mayor porque no solo va a tener que tratar con las matemáticas en un ámbito educativo social, sino en un ámbito laboral. Según las experiencias o testimonios de muchas personas, es peor tratar la discalculia en una edad adulta debido al ámbito laboral. En el ámbito laboral para una persona con discalculia, es difícil llegar temprano, tener conciencia de las horas, hacer favores, porque muchas veces se pierde esa noción del tiempo. La percepción del tiempo con personas con discalculia es muy, muy diferente, entonces posiblemente se presenten problemas con eso. En un ámbito ya más personal, si hablamos de hacer las compras, de dar cambio, de comprar, digamos, alimentos, las cantidades que va a necesitar se le van a complicar. Cuando reciba el cambio, para querer contarlo, se le va a complicar aún más. Entonces, ahora que ya imaginamos esa situación, creo que podemos dejarla hacerlo, porque esto no es algo ficticio. Esto es algo que pasa todos los días, en muchas escuelas, en muchos lugares. Entonces, es menester que un profesor o un docente tenga esa conciencia de poner de su parte y decir, si mi alumno está fallando en esto, posiblemente sea desinterés. Tal vez sí, tal vez no. Pero es mejor eh, intentar o creer que es un déficit y tratarlo a la hora más temprana posible que dejar que esto se vuelva un problema mucho mayor y llegue a una edad adulta. Porque en una edad adulta es mucho, mucho peor tratarlo que cuando está en primaria, por ejemplo, o incluso en secundaria. Después tenemos la metodología. Para llevar a cabo esta investigación, tenemos el propósito de implementar una serie de actividades y o estrategias que nos ayuden a mejorar la comprensión matemática en alumnos de telesecundaria. Se tiene pensado implementar principalmente los hábitos, ya que tenemos la teoría de que las repeticiones constantes de ejercicios y técnicas didácticas nos ayudarán a eliminar el filtro de decisión, como ya lo había mencionado, y automatizar la acción. Esto siendo comprobado ya en investigaciones anteriores, sin embargo, creemos que tenemos potencial para tratar la discalculia, pues ambos tienen un fundamento neurológico. La base de esto es que al tratar la discalculia con hábitos, que es una repetición constante de una acción, podamos hacer que el alumno, como ya lo mencioné antes, tal vez queramos que escriba un número, que ese número es 5,
pero él no sabe qué es un 5, ¿no? No sabe si el 5 es un palito, si es una bolita. Entonces, si nosotros hacemos que decirle, oye, quiero que escribas un 5 todos los días. Si lo escribe todos los días, posiblemente diga, pues tenemos una memoria muscular. Muchas veces esto se ve en computadoras o yo lo veo en computadora. Cuando, por ejemplo, cambió de Windows 10 a Windows 11, la barra de tareas cambió de un lado izquierdo al medio. Entonces, muchas veces y muchas personas, por ejemplo, en vez de ir al centro con Windows 11, iban hacia la izquierda porque estaban acostumbrados, porque se generaron ese hábito. Entonces, inconscientemente, movieron el cursor hacia un lugar que pues no era. Tenemos la idea de que esto se implemente más en un ámbito académico, teniendo en cuenta que muchas veces no tenemos ¿cómo decirlo? Esa iniciativa como docentes, visto de manera personal, de poner mucho de nuestra parte, o tal vez no poner mucho de nuestra parte, sino tomar acciones en, en la educación de los alumnos, ya que los dejamos que sean autosuficientes tal vez. Entonces, no implementamos actividades que ayuden a retroalimentar, a mejorar su aprendizaje y a sobrellevar algunos problemas que tengan. Y los dejamos que ellos tengan todo el peso de esos problemas, lo cual está mal. Bueno, en cuanto a la discalculia, la mayoría de casos, los alumnos pueden mostrar un rendimiento normal académico en otras áreas, como la geografía, biología e historia, aunque muchos estudios demuestran que en gran parte estos estudiantes presentan alteraciones, dándose casos de dislexia o déficit de atención. En los antecedentes, según Tamayo Martínez, la discalculia se debería tratarse desde la infancia, como en edad preescolar o primaria, porque el docente de la escuela requiere diagnosticar al alumno si se encuentra con el trastorno y además deberá buscar soluciones, como buscar estrategias o actividades que le ayuden a facilitar el manejo de los números, como lo mencionó René. Otra solución es buscar pedagogos o terapeutas ajenas a la institución que trabajan el aspecto psicológico, como la memoria, la concentración y entre otras. Posteriormente, Ortiz nos afirma que el estudiante no domina las destrezas básicas de la lectura, escritura o matemáticas. También presenta una dificultad para hacer tareas o seguir instrucciones. También tiene dificultad para entender algunos conceptos y relacionarlos y manifestarlos la estrés con facilidad. Finalmente, yo les voy a mencionar 6 tipos de la discalculia. La primera es la verbal, que tiene la dificultad para nombrar las cantidades. La siguiente es la practonóstica, que esta tiene la dificultad para numerar, así como también para ordenar y seriar grupos de números, como lo había mencionado René. La tercera es la léxica, que esta tiene la dificultad para la lectura de símbolos matemáticos. La cuarta es la gráfica, que tiene la dificultad para describir símbolos matemáticos. En este caso se observan problemas a la copia de figuras geométricas y símbolos operacionales, la suma, la resta, división o multiplicación. La siguiente es la idiagnóstica. Esta tiene la dificultad para hacer operaciones mentales, como lo mencionaron antes, que hacía las operaciones con sus dedos. Y finalmente está la operacional. Esta tiene la dificultad en la ejecución de operaciones y cálculo, o sea que no es capaz de seguir el ritmo mediante la clase en las operaciones básicas y sus secuencias. Bueno, con eso ya concluimos nuestra presentación, lo cual
nos indica que la discalculia es un trastorno que proviene desde o una lesión desde pequeños o desde que nace. Otra cuestión sobre esto es que nuestro trabajo aún no se culmina como tal, pero van a haber algunos investigadores que determinarán qué acciones sobrellevar y determinar sobre esta discapacidad. Para esto les damos gracias a todos, ya que nos sintonizaron por primera vez. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.